Y siempre es un gusto tener en este espacio de entrevistas al asambleísta por el Azuay, Esteban Bernal, representante del Movimiento Creo también, y esta alianza de Creo Participa. Bienvenido, Esteban. Un gusto que estés por tu ciudad y temas importantes que tratar. Sí, muchos temas. Acabábamos de hablar del tema de la consulta popular, que lo vamos a abordar también a fondo con el apoyo directo, que ya lo ha mencionado el Movimiento Creo. Pero antes quisiera ver cuál es este momento, el papel de los asambleístas y el tuyo particularmente sobre el pedido de firmas, la recolección de firmas en el caso de Ochoa, del superintendente justamente de comunicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El juicio político se va a dar? ¿Qué es lo que ustedes opinan justamente sobre este tema? Gracias, Karina, de antemano por la invitación. Primero, yo creo que lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional en los últimos 8 meses de este nuevo periodo legislativo no es otra cosa más sino una réplica de esa actitud en un momento dado de impunidad, de cercar, de generar impunidad alrededor de toda la fiscalización que como legisladores tenemos obligación. Se presentó un juicio político al vicepresidente, hoy preso, ex vicepresidente, sentenciado a 6 años, nos negaron. Se presentó un juicio político que tuve la oportunidad de plantearlo al doctor Gustavo Yalc y al Consejo de la Judicatura, negado. Se presentó un juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, negado. Se volvió a presentar al vicepresidente por segunda ocasión, ya con pruebas mucho más contundentes, yo diría más que allá de contundentes, totalmente flagrantes, visibles, que el Ecuador entero tenía, negado. ¿La quinta es la decir, vencida? 4 juicios negados. Ahora se vuelve a presentar un juicio por parte nuevamente de la oposición, de la Unidad por el Cambio. Por cierto, yo no soy asambleísta de Creo, soy asambleísta de la Unidad por el Cambio, del Movimiento Participa, que estuvo en una alianza. Sin embargo, hay que aclarar aquello, porque muchos tienen susceptibilidad. Siempre lo cita y dice Movimiento Creo. Yo dije Alianza Participa, Creo, ¿no? Hay excesiva susceptibilidad frente a eso en actores políticos que a veces ponen mucho corazón en un tema que a veces termina siendo más simplista, pero hay que tener esa conciencia también de que representamos a un elector, a ciertos electores que tienen esa predisposición. Pero le decía, son 5 proyectos de juicio político que hemos presentado, y ahora nuestra compañera asambleísta Lourdes Cuesta de la provincia de la Azuay plantea con Fabricio Villamar también un juicio político al señor Carlos Ochoa. Vamos a ver en esto que la nueva reconfiguración política de la asamblea quizás permita viabilizar aquello, porque además nos encontramos con la ingrata situación que, siendo cuencano Carlos Ochoa, es uno de los personajes que ni siquiera en Alianza País tiene adhesión, tanto así que empiezan a recolectarse las firmas, y parte de esas firmas para la presentación del juicio político, propia gente de Alianza País que el día de ayer predispusieron su voluntad para presentar la firma, porque creo que el enjuiciar al superintendente de comunicación no es un tema de vendetta personal, es un tema más bien de reivindicar la independencia de la comunicación que ustedes, los periodistas, los medios de comunicación han sufrido a lo largo de los 10 años del correísmo, permanentemente acusaciones, y eso ha llevado a que un superintendente abuse de sus funciones, y el abusar de las funciones es incumplimiento de las mismas, y ese incumplimiento faculta, acorde a la ley, el inicio de un juicio político. Así que las firmas vamos a tener, pero mucho más de las se tiene la recolección de firmas, y obviamente cuándo sabremos si es que se aprueba nuestro juicio? Bueno, la recolección de firmas empezó ayer mismo en el proceso y en el mismo anuncio. Todo el bloque suscribimos ya digamos la denuncia para el juicio político, pero empezaremos a recibir las firmas adicionales una vez que además se reciba previamente las denuncias de ciudadanía, de periodistas, de gremios, que también están facultados para alimentar un juicio político que tiene que quedar en la historia del Ecuador como tal. Habrá que ver entonces qué pasa. Vamos a abordar el tema de la consulta popular para ir aprovechando el tiempo, y sabemos pues que se realiza una campaña intensiva y usted está al frente también del apoyo al sí a esta consulta popular. Y la pregunta es, ¿el apoyo a la consulta popular es un apoyo al gobierno de Lenín Moreno o es un cheque en blanco? Esto significa un cheque en blanco, con algunas preguntas como la del Consejo de Participación Ciudadana, que todavía pues sobre todo quienes están ahora en la oposición a esta campaña por el sí, dicen que es un cheque en blanco. Y habrá que ver qué pasa, porque el presidente va a nombrar a dedo también, como lo hizo el anterior gobierno, es lo que se menciona. Yo en un debate que tuve a bien acudir en la Cámara de Comercio en la semana anterior, invitados por jóvenes que son independientes, en donde tuve la oportunidad de debatir, puse de manifiesto algo frontalmente al opositor, o digamos, al asambleísta que estuvo en el otro lado de
de la mesa del debate, y le decía, creo que el cinismo del correísmo como tal ha pululado en todo el Ecuador. Ahora, cuando se va a consultar al país sobre una opción que tiene, eso es antidemocrático, eso es inconstitucional. Cuando hicieron y deshicieron todo lo que se les vino, perdón, la procacidad, en gana a lo largo de este tiempo, ahora resulta que no estamos enmarcados en la norma y en la Constitución. Yo le digo, Karina, en este momento nosotros no le estamos entregando cheque en blanco al presidente de la República, que dicho sea de paso, en el propio debate dije, no es mi presidente, pues. Yo no gané las elecciones con el señor Moreno. Yo lo que estoy defendiendo es una propuesta que además fue nuestra durante una campaña electoral, que hoy ya no es de nadie, es de los ciudadanos. Y es una propuesta que efectivamente nos lleva a tener una decisión más conceptual que la individualidad de cada pregunta. Por ejemplo, ¿queremos o no tener la posibilidad de que el Ecuador cambie de rumbo de un correísmo que cooptó todos los poderes del Estado, Contraloría, Fiscalía, superintendencias? ¿Queremos o no tener un nuevo sistema de control en el Ecuador en donde no esté sometido a un poder político, o nos mantenemos en el mismo? Y cuando usted dice un cheque en blanco, no, porque vamos a estar sumamente vigilantes de que esas ternas que determina, que además no hay que asustarse porque así funcionaba el Estado y así funcionan los estados democráticos, en donde un presidente presenta una terna y una asamblea hace contrapeso de poder. Esa misma es el juego de contrapesos de poder. No puede ser posible de que hoy en día tengamos la posibilidad de contar con un Consejo de Participación Ciudadana de una sola organización política llamada Alianza País. Ahora queremos ver representación ciudadana de los sectores de mujeres, de los sectores ciudadanos comunitarios. Ahora esta terna va a ser presentada por el propio presidente. Pero evaluada por la Asamblea y votada por la Asamblea. Y por supuesto, ahí viene el equilibrio de poderes en donde la Asamblea tiene representación popular a través de cada uno de los asambleístas. Y será una terna transitoria, luego será obviamente una elección Una popular. elección, además, ¿qué más nivel de participación? Elección en la que no podrán inscribirse ciudadanos como el que este momento se dirige a la ciudad y a la provincia, porque soy un político que ejerzo en este momento esa acción política para servicio. Pero eso está determinado a aislarlo porque tiene que presentarse jóvenes, mujeres que no hayan pertenecido al ala política para que sean auténticos representantes de la ciudadanía. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la consulta popular. En el ámbito ya político, ¿qué opina usted de la desafiliación que a un inicio se hablaba masiva de quienes formaron parte de Alianza País y que ahora están pues en otras filas que dice va a ser la Revolución Ciudadana, quienes apoyan todavía al expresidente Rafael Correa? Yo tengo una duda frente a esa pelea interna. Le digo, Karina, cuando uno está en la Asamblea Nacional, tiene cierta desazón política, cierta desazón ética. Hemos planteado varias alternativas de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Y la ala morenista, que efectivamente da muestras de un rompimiento interno en Alianza País, hace caso omiso de ese rompimiento y votan unificados para precautelar lo que es el correísmo o aquella época, aquella década. En la última sesión, el asambleísta Fernando Callejas, compañero mío de bancada, plantea que invitemos a los directivos del IES para que vengan a informarme sobre la quiebra del IES en el Ecuador. Y todos lo negaron, y cuando plantearon una resolución de exhortación para mejorar la calidad de vida, todo el mundo votó a favor. Ese tipo de cosas pasa en la asamblea y ese tipo de cosas decepciona. Así que la pelea habrá que ver hasta qué nivel. O es un conflicto interno o efectivamente quieren darle un nuevo rumbo al Ecuador. Bueno, estuvo aquí también en este espacio Doris Solís y decía vamos a dar sorpresas con la campaña por el no, y los ciudadanos van a demostrar pues que estarían todavía de acuerdo, dicen, con la ideología del expresidente Correa. Bueno, yo no creo que es una suerte de muerte política para el correísmo. Hay que ser y entender razonablemente de que todavía existen políticamente, pero la gran mayoría de los ecuatorianos estamos indicando con nuestra predisposición, y de acuerdo a lo que decían las encuestas, hasta cuando fue posible publicarlas, parecería que una gran mayoría de los ecuatorianos tendería a darnos una oportunidad de redignificar al Ecuador. Dudo mucho que esa gran mayoría revolucionaria que tuvieron en muchos años, hoy en día, después de tanto acto de corrupción, todavía sigan manteniéndolo. ¿Por qué votar por el sí en la consulta popular, Esteban? Yo creo que tenemos un gran reto, ¿no? Los ecuatorianos nos enfrentamos a una realidad que en un momento dado es indignante. Yo diría más allá, perversa, el haber visto los actos de corrupción más grandes de la historia del Ecuador. Obviamente la consulta no para la corrupción, pero contribuye a que tengamos un sistema de control mucho más adecuado y ciudadano. ¿Cómo puede ser posible
que el contralor, que fue, este momento está huido, pasó 10 años siendo juez de cuenta de nuestros recursos. Es decir, el que tenía que controlar terminó siendo el más corrupto del país. Eso tiene que cambiar y eso es lo que pretendemos a través de un sí en la consulta popular, tener la posibilidad de tener instancias de control mucho más adecuadas, mucho más sensatas y acorde a una realidad que requerimos como ecuatorianos. Me están cortando por el tiempo, pero quiero preguntarle, ¿cuál es la relación actual que tiene con el prefecto de la provincia de La Suay? Y le hago esta pregunta porque conozcamos también pues que usted se abstuvo de votar a la vicepresidenta de la República y lógicamente esto... No sé si es que generó algún conflicto ahí. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, entiendo que en lo personal no me siento que se haya generado ningún conflicto, si es que desde el otro lado así lo sienten, respeto inmensamente. Yo estoy basado en mis principios, voté sobre la base de lo que trabajamos con nuestros electores. Me abstuve de votar por una vicepresidenta que sigue representando al correísmo y a toda esa década que nosotros luchamos, que contrastamos. Los electores son los que tienen que juzgarme, no necesariamente un funcionario o un líder político como Paula, a quien respeto en lo personal y de manera profunda, ¿no? Pero las diferencias son internas. Usted la trae a colación en buena hora, pero que la ciudadanía sepa que siempre me mantendré en la línea por la que ganamos las elecciones. Y esa línea es contra un gobierno que en este momento todavía sigue funcionando, enquistado el correísmo alrededor de hoy en día el morenismo, pero que termina siendo una misma realidad a la que tenemos que enfrentar. El asambleísta por el Azuay, Esteban Bernal, nos ha acompañado en este espacio, criterios importantes que los conoció en Cuenca en directo. Venimos ya. Gracias.